nombre es Felipe Hernández Lemos, soy residente de Pediatría de la Universidad del Valle y hoy traigo la conferencia sobre cetosis diabética y una propuesta de un algoritmo de diagnóstico nuevo para el paciente pues, en el Hospital Universitario del Valle. Entonces, inicialmente, pues la definición es que es una cetosis diabética, es una complicación aguda metabólica grave de la diabetes mellitus tipo 1, más comúnmente, pero también se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuando se asocia a que estos tienen autoanticuerpos positivos como los tirosinquinasa, y ocurre cuando hay un déficit relativo o absoluto de insulina que me genera un aumento de las hormonas contrarreguladoras circulantes. Se caracteriza por la tetra de hiperglicemia, hiperosmolaridad, cetosis y acidosis. Los criterios bioquímicos para definirla es tener una hiperglicemia mayor a 200, un pH venoso menor a 7.3, un bicarbonato sérico menor a 18 y una acetonemia positiva mayor en sangre al beta-hidroxibutirato de 3 milimoles por litro y una cetonuria moderada o severa de 2 o más cruces en la tira reactiva de orina. A modo de epidemiología, debemos entender que la diabetes mellitus en Estados Unidos la padecen casi 200.000 niños, de los cuales el 11% se han hospitalizado alguna vez por cetoacidosis diabética. Y esto pues conlleva un aumento de la mortalidad, generalmente esta mortalidad por diabetes solita es del 0.33%. Sin embargo, cuando vamos ya a la mortalidad causada por cetoacidosis diabética, es el causante del 50% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Es más frecuente en menores de 5 años y se diagnostica generalmente en el 30% de los casos al momento del debut, y el riesgo de un paciente que tenga antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 presentarla es del 1 al 10%. Este porcentaje va a variar dependiendo de los países que tengan un estado socioeconómico mejor o una mejor entidad de salud o un paciente que tenga mejores sus medicamentos. Eso es lo que hace que varíe. Después, debemos tener en cuenta que hay unos factores predisponentes que me desencadenan que se produzca ese déficit absoluto relativo a insulina, los cuales yo debo, como intervenir como clínico, e interrogarme, porque son los que me van a ayudar pues, a que el paciente resuelva esa cetoacidosis y no lo vuelva a hacer. Entonces, yo debo preguntarme como clínico de urgencias cuando recibo al paciente, ¿será que no se colocó la dosis de insulina? ¿Es una dosis insuficiente para el peso actual del niño? ¿O está debutando? ¿O tiene una infección que es la causante de la cetoacidosis en un 25% de los casos? Debo buscarla. ¿Será que un paciente psicótico que tiene trastorno alimenticio y genera la cetoacidosis porque no se puede la insulina o está deprimido, tiene una disfunción familiar, tiene un acceso limitado a los servicios de salud, tiene falla en la terapia con insulina o ha consumido algunos de estos medicamentos que generan aumento pues, de las hormonas contrarreguladoras? O tiene un politrauma que aumenta las demandas de las contrarreguladoras y no suficiente la insulina para contrarrestarlas. Entonces, ahora entrando un poco en la fisiopatología, tenemos que básicamente lo que ocurre es que tengo un déficit parcial o absoluto o relativo de insulina que me va a generar aumento de las contrarreguladoras, causándome una alteración de la homeostasis del cuerpo. Aquí en esta gráfica observamos una línea que me explica la evolución natural de la enfermedad. Entonces tengo una deficiencia relativa absoluta de insulina que puede ser generada por una sepsis, trauma, enfermedad febril, que me va a aumentar los niveles de hormonas contrarreguladoras, voy a tener una alteración de la homeostasis y una descompensación metabólica. Ya yéndonos más a la parte molecular, ¿qué va a ocurrir? Pues tengo un pacientico que no tiene insulina, está deficiente, entonces no puede utilizar la glucosa sérica o circulante pues, del cuerpo para entrar a las células y producir energía. Entonces, al cuerpo de sensar que no puede utilizar esta glucosa, va a comenzar a aumentar los niveles de las hormonas contrarreguladoras, como son el cortisol, glucagón, epinefrina, hormona de crecimiento. Ellas van a ir al músculo y causarme que haga proteólisis de aminoácidos para que estos vayan al hígado a hacer gluconeogénesis. Sin embargo, esa nueva gluconeogénesis que va a producir por medio de esa proteólisis de los aminoácidos como lisina, fenilalanina, alanina, no se va a producir y se van a acumular estos en el ciclo de Krebs en acetil-CoA, que al juntarse en duplas o tripletas me va a producir cuerpos cetónicos. Adicionalmente, voy a comenzar a producir más glucogenólisis hepática y renal. Sin embargo, lo mismo, como no puedo utilizar esta glucosa, volver a entrar a toda esa cadena fisiopatológica y tengo más cuerpos cetónicos. Adicionalmente, esas hormonas contrarreguladoras me activan la lipasa dependiente de hormonas contrarreguladoras del tejido adiposo, que me va a convertir los triglicéridos de ese tejido adiposo en ácidos grasos libres y glicerol para pues, hacer energía. Y ellos van a entrar a la beta-oxidación de ácidos grasos en las mitocondrias hepáticas, y estos van a terminar metabolizándose en más cuerpos cetónicos, teniendo pues más acidosis
y consumo el bicarbonato y adicionalmente pues por ese exceso de glucosa que tengo en sangre que no puedo metabolizar y utilizar, voy a aumentar la osmolaridad sérica y me va a dar una diuresis osmótica generándome pues deshidratación. Ya entrando más a profundidad, pues tenemos esta gráfica que explica mucho mejor la fisiopatología y es más completa. Básicamente, ¿qué va a ocurrir? Pues tengo déficit de insulina, exceso de hormonas controrreguladoras, se activa la lipasa dependiente del tejido adiposo de hormonas controrreguladoras, ella parte los triglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol, ellos van a ir al hígado, a la mitocondria del hígado, y ahí se van a meter al ciclo de Krebs, y van a hacer beta oxidación de ácidos grasos para producir energía y van a producir cuerpos cetónicos como vemos aquí en esta grafiquita. Adicionalmente, esos ácidos grasos libres van a entrar al ciclo de Krebs y se va a convertir en acetil-CoA, que al juntarse en dupla se va a convertir en la, y en tripleta se va a convertir en la HMG-CoA, acetil-CoA, que se va a exhibir y metabolizar en acetoacetato y beta-hidroxibutirato y en acetona, que son cuerpos cetónicos. Entonces, por esa parte vamos a producir cuerpos cetónicos porque se produce esa beta-oxidación en el hígado. Por ese exceso de acetil-CoA que me produce pesos, esa liberación de ácidos grasos libres del tejido adiposo. Ahora, adicionalmente, yo voy a comenzar a aumentar la gluconeogénesis hepática y mitocondrial. Tengo más glucosa sérica que no puedo usar, hiperglicemia, y glucogenólisis hepática y renal, y tampoco la puedo usar. Y esa sensación de eh, esa hiperglicemia sistémica va a ir al riñón y causarme poliuria y polidixia, pues por la diuresis osmótica que produce por esa hiperosmolaridad secundaria a la hiperglicemia, causándome pues deshidratación. Entonces va a tener que el paciente va a estar acidótico, va a estar deshidratado y adicionalmente va a tener una depresión respiratoria por esa acidosis que es la que me genera la respiración de Kuhlman para compensar y botar CO2 y que se estabilice el equilibrio ácido-base, compensar con el CO2 para estar al mismo nivel del bicarbonato que se pierde. Adicionalmente, pues este ingreso, esta activación pues de hiperglicemia sistémica va a hacer que del hígado se produzca proteína C reactiva que me va a activar los macrófagos produciéndome factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1 beta, que me va a activar y me va activar y me va a dar como un stop de las células beta pancreáticas, entonces menos insulina voy a tener. Y me va a aumentar la inflamación, generándome daño y reduciéndome los niveles de óxido nítrico y generándome una endoteliopatía y adicionalmente liberándome más radicales de oxígeno que me van a causar daño endotelial, lo que puede ayudar a generarme el edema cerebral y el coma del daño cerebral. Entonces va a tener que un paciente va a estar acidótico por el exceso de cuerpos cetónicos, deshidratado por la diuresis osmótica y por esa hiperglicemia, y adicionalmente tiene un daño endotelial sistémico y un estado proinflamatorio. Y adicionalmente, estas hormonas controlreguladoras, como por ejemplo el glucagón, me inhiben los niveles de la manitol coacetil A reductasa, que ella me va a bloquear la beta hidroxidación de ácidos grasos. Sin embargo, como pues está inhibida por los niveles altos de glucagón, pues va a tener más producción de cuerpos cetónicos y más se va a seguir este ciclo vicioso que solo se interrumpe cuando uso el manejo con insulina. Ahora, ¿cómo explico los trastornos hidroelectrolíticos que se producen en los pacientes con cetoacidosis? Que puede ser hipercalemia, hiperfosfatemia o hipofosfatemia o hiperfosfatemia, entre otros. Básicamente, ¿por qué? Por la diuresis osmótica, pues yo elimino electrolitos. Además, por las pérdidas por emesis o diarreas que pueden llegar a estos pacientes. Y adicionalmente, yo ¿por qué elimino potasio? Porque la aldosterona se activa para retener sodio, es decir, retener líquidos por la deshidratación y me elimina potasio por esa caída del volumen circulante. O también puedo tener hipercalemia, hiperfosfatemia. ¿Por qué? Porque al tener una acidosis en el cuerpo, pues el primer buffer que la va a amortiguar es el bicarbonato, pero este se va a agotar. Entonces yo voy a comenzar a sacar esos iones positivos como son el potasio y el fósforo, intercambiarlo con los hidrogeniones de la acidez sistémica y van a ir al espacio extracelular y así yo puedo que el paciente me llegue con hipercalemia y hiperfosfatemia. Por eso, y eso porque es importante saberlo porque yo tener un manejo electrolítico adecuado antes de iniciar el goteo de insulina y tener los valores en cuenta, porque si no el paciente me puede complicar. Ya posteriormente la fisiopatología del edema cerebral más a profundidad se puede producir por tres principios. El primero es que básicamente el cuerpo va a pensar que hay una hiperosmolaridad extracelular por ese exceso de glucosa que hay y esa hiperglicemia básicamente va a decir, bueno, yo para proteger mis neuronas tengo que estabilizar la hiperinmolaridad intracelular que al mismo nivel de la extracelular. Entonces va a comenzar a hacer protólisis de aminoácidos en esas neuronas para producir unos idiosmoles que van a igualar esa osmolaridad extracelular para que el líquido intracelular nos haga el espacio extracelular. Pero esos idiosmoles duran 72 horas. Entonces, al yo ser muy agresivo con el manejo de líquido y rápido,
pues voy a regular esto y el espacio intracelular va a quedar más hiperosmolar que el extracelular, que ya corregí todo la fisiopatología y hice rápido el manejo hídrico. Entonces, al estar más hiperosmolar la parte intracelular por los hidrosmoles y más hipoosmolar la extracelular, pues todo el líquido se va a ir dentro de la neurona y va a tener edema cerebral. Adicionalmente puedo tener edema cerebral por la endoteliopatía, por la reducción del óxido nítrico, que me produce una disfunción de la red hematoencefálica y tengo una injuria por perfusión. Es importante aquí aclarar que se han hecho estudios donde a todos los pacientes que llegaron con edema cerebral le hicieron a todos los pacientes que llegaron con cetoacidosis diabética le hicieron resonancia magnética en urgencias y todos tenían un grado de edema cerebral. Sin embargo, no todos hacen síntomas, pero sí debemos tener en cuenta que si yo doy un mal manejo hídrico, pues puedo hacer que el paciente presente los síntomas y va a tratarlo. Ya conociendo la fisiopatología que me explica las manifestaciones clínicas, pues las manifestaciones clínicas son las siguientes, son poliuria, polidixia, fatiga, visión borrosa, hambre excesiva, aliento afrutado, dolor de estómago. Este dolor de estómago abdominal se produce por un hilio que genera las trastornos hidroelectrolíticos o la hiperperfusión esplánica. También puedo tener los signos de deshidratación como son taquicardia, llenado capilar lento, poca turgencia de la piel y mucosas secas. En estos pacientes, la diuresis no me sirve para evaluar deshidratación porque pues tienen diuresis osmótica, entonces no me sirve. También puedo tener la respiración de Kuhlmann, pues porque al censar esa acidosis metabólica yo la compenso con los quimioreceptores centrales y periféricos para producir respiraciones profundas y rápidas y barrer el CO2 y hacer una compensación metabólica. Adicionalmente puedo tener el aliento afrutado producido por los cuerpos cetónicos. Al inicio puedo tener hipertensión por el exceso de catecolaminas y ADH que me retiene agua por la deshidratación, pero esos mecanismos pueden ser insuficientes y puede ser hipotensión shock y necesitar manejo con inotrópicos o vasoactivos. Y siempre debo tener en cuenta los signos neurológicos porque me pueden hacer sospechar la complicación más temida, que es el edema cerebral. ¿Y cuáles son los signos de sospechar edema cerebral? Un Glasgow menor a 8 al ingreso, cefalea, bradicardia, electricidad, somnolencia, estado mental alterado, parálisis de nervios craneales, hipertensión arterial y poca respuesta al estímulo y coma. Ya después de yo tener la explicación fisiopatológica, tener la definición, yo voy a pensar cómo le diagnostico. Entonces yo le diagnostico pidiendo los paraclínicos necesarios que son la glucosa, los gases venosos, los gases venosos y los cuerpos cetónicos en sangre y orina. Y los criterios pues son glucosa mayor a 200, pH venoso menor a 7,3, bicarbonato menor a 18, cetonemia positiva en sangre mayor a 3 del beta-hidroxibutirato y o cetonuria moderada con 2 cruces en el parcial del tira de orina. Después de hacer el diagnóstico con estos gases, glucosa sérica y los cuerpos cetónicos, debo pedir otros paraclínicos que son como para evaluar cómo está el paciente, que es el estado hídrico con los electrolitos completos para ver si tiene pérdidas que yo debo reponer o estabilizar esos niveles para iniciar los goteos de insulina. Además, el BUN y la creatinina porque el paciente me puede hacer una falla renal, perrenal o funcional por la deshidratación. Un hemograma y cultivos e imágenes diagnósticas que ya son exámenes que yo puedo pedir según la sospecha diagnóstica que tenga del desencadenante del paciente. Entonces después yo tengo que hacer unas fórmulas que me van a ayudar como a saber si el paciente efectivamente está acusando con una cetosis diabética o es que está acusando con otra cosa. Yo le calculo la Union Gap, que la fórmula es sodio más potasio menos cloro más bicarbonato, donde el rango que me debe dar es 20 a 30 en cetosis diabética porque esa entidad eleva la Union Gap. Y lo normal es que sea 12 o más o menos 2. Y en algunos casos, por la hipoperfusión tan severa que se puso del paciente, voy a tener anión gamma mayor a 35 por la acidosis láctica concomitante a la cetoacidosis diabética. Además, debo corregir el sodio porque él se puede producir una pseudoponatremia dilucional por esa hiperglicemia. Y debo calcular la osmolaridad efectiva porque con respecto al valor que me dé esta, yo puedo decir que el paciente está cursando solito con cetoacidosis o puede estar cursando con un estado hiperglicémico hiperesmolar concomitante que ahí el manejo hídrico y el goteo de insulina cambia. Entonces, hablando un poquito del estado hiperglicémico hiperosmolar, debo tener en cuenta que este se diagnostica teniendo una glucosa sérica mayor a 600, pH arterial mayor a 7,3, pH venoso mayor a 7,25, bicarbonato sérico mayor a 15, no tiene cuerpos cetónicos o están elevados pero leves, y una osmolaridad sérica efectiva mayor a 320, y una mucho compromiso del sistema nervioso central. ¿Y por qué es importante que yo siempre sospecho que el paciente puede tener sobrelapado de esto en cetoacidosis? Porque si lo tiene, el déficit hídrico de ese paciente que debe responder es del 12% hasta el 15%, y la dosis del goteo de insulina es de 0,05 a 0,025 unidades por kilogramo hora.
Y adicionalmente a esos pacientes, el manejo hídrico se da y hasta que la glucometría deje de bajar 100 miligramos por decilitro, ahí ya inició el goteo de insulina. En cambio, en la cetoacidosis se inicia el goteo de insulina una hora después de los líquidos, sí o sí. Entonces es importante para los manejos. También tengo la cetoacidosis diabética euglicémica, que básicamente se puede producir por tres escenarios, que es niños que tenían hiperglicemia en la casa, la mamá le puso la insulina y la trajo por urgencias, pero pues tiene todos los gases y lo demás alterado. Adicionalmente puede producir por los inhibidores de GSLT2, porque estos al generarme glucosuria, pues el cuerpo, al generarme glucosuria, el cuerpo piensa que no hay glucosa y debo hacer una glucosa que se va a producir por la vía de la lipólisis, generándome pues cuerpos cetónicos porque van a hacerse por la vía de la betoactivación de ácidos grasos. También se puede generar por inanición o ayuno prolongado, o también puede generarse por el consumo de alcohol, porque el alcohol, el etanol, se metaboliza finalmente en acetoaldehído, que se va a metabolizar en cuerpos cetónicos. También dentro de los diagnósticos diferenciales, no olvidarnos que el dolor abdominal puede llegarnos pues, por situaciones, o puede ser por una apendicitis, un bulbo, una pancreatitis, pielonefritis, y más si llega muy vomitoso. También insuficiencia respiratoria puede ser una crisis de asma, neumonía. El paciente puede tener una infección que explique el cuadro como una meningitis, encefalitis o intoxicaciones agudas como las del etanol, etilenglicol y sonancidas salicilatos que me van a elevar pues, el anión GAP, así como lo hace la cetoacidosis. Entonces yo debo pensar que no solo es la cetoacidosis, sino que también puede ser estas cosas. O se puede producir crisis cetónicas, o sea, errores generantes del metabolismo, como son la acidemia orgánica o la enfermedad del jarabe de Alzheimer. Ya después de yo haber tenido la sospecha clínica, entre la fisiopatología pues y hacer el diagnóstico, me pregunto, bueno, tengo que clasificarla porque con respecto a la clasificación es el manejo que le va al paciente. A la grave generalmente le damos goteo de insulina endovenosa, mientras que la leve a la moderada se le puede dar insulina subcutánea o más que toda la leve. Y también el déficit hídrico que tenga el paciente va a depender de la clasificación que vemos de la cetoacidosis. Leve es pH venoso menor a 7,3, bicarbonato sérico menor a 18. Moderado va a ser pH venoso menor a 7,2 y bicarbonato sérico menor a 10. Grave va a ser pH venoso menos de 7,1 y bicarbonato sérico menor de 5. Importante, pues después de hacer el diagnóstico, la clasificación de la severidad, debe hacer un abordaje inicial donde debe buscar identificar el posible foco infeccioso, evaluar la severidad de la adaptación, evaluar el estado de conciencia para ver si está en edema cerebral o debo intubarlo, manejo con oxígeno, monitoría del EKG, que se vean las ondas TET, porque estas son las que me van a mostrar los signos de hipopotasemia y hipercalemia, los dos accesos venosos para por uno pasarle la insulina periférica y por el otro hacer el sistema de la bolsa para pasarle los líquidos de déficit y de mantenimiento, una bolsa con destrozados y otra bolsa sin destrozados. Y además tomar las muestras, antibióticos, sospecho de infección y evaluar los desencadenantes para interrumpirlos. Importante que en estos pacientes, como tienen un estado proinflamatorio que se los hace procoagulante, evitamos los catéteres venosos centrales porque van a hacernos trombosis. Idealmente, accesos periféricos. También pues yo debo preguntarme, ¿será que tengo que intubar a este paciente o me aguanta o al menos no hay que intubarlo? Porque la intubación se asocia a que el paciente va a modificar la hipocapnia, va a generar menos vasoconstricción y va a empeorar el pH del líquido sobrequídeo, generando más riesgo de edema cerebral. En estos pacientes yo trato siempre, con cetoacidosis, de evitar intubarlos. Prefiero una no invasiva o un alto flujo antes de intubarlos. Y si los intubo, pues debo prevenir la broncoaspiración con sonda. Criterios para intubar: Glasgow menor de 8, inconsciencia o nebulización severa, ausencia de reflejos protectores de vía aérea, entre otros. También debo preguntarme si tiene criterios de ingreso a UCI que pueden ser que tenga cetoacidosis diabética grave o moderada, síntomas de duración prolongada, compromiso circulatorio, alteración del estado de conciencia, y siempre tener en cuenta los factores de riesgo para edema cerebral, que es que tenga menos de 5 años, una acidosis severa menor de 7,1, PCO2 menor a 21 y un BUN elevado mayor a 20. Ya después yo debo preguntarme cuáles son los objetivos de tratamiento. Pues el primero, corregir deshidratación, después la acidosis, revertir cetosis, restaurar niveles normales de glucosa, limitar las complicaciones de la terapia para evitar el edema cerebral, porque si lo manejo muy rápidamente en la parte hídrica o le pongo mucho bicarbonato, le hago edema cerebral. O bicarbonato innecesario, no, que no sea recomendado usar. Identificar el factor precipitante y tratarlo. Entonces, hablando primero del primer objetivo, del primer objetivo del tratamiento, que es el manejo con líquidos, pues yo debo calcular el déficit hídrico del paciente con respecto a cómo clasifique la severidad de la cetoacidosis. Si es leve, sería el 5% de déficit hídrico, que es 50 cc por kilo. Si es moderada, sería el 7%, que es 70 cc por kilo. Y si es grave, el 10%, que sería 100 cc por kilogramo. Y esto se debe reponer en 48 horas y debo restarle a esto los bolos de líquidos que le pase al paciente. Adicionalmente, pues tengo que tener en cuenta los líquidos de resucitación, que son los bolos que le va a dar
Generalmente estos bolos se recomiendan usar con líquidos isotónicos y cristaloides de 10 a 20 cc por kilo en bolo. Sin embargo, se recomienda mejor empezar de 10 cc para evitar exceso y rapidez de la reposición hídrica que me genere más riesgo pues, de edema cerebral. Aquí puedo usar isotónicos cristaloides como solución salina, lactato Ringer, o balanceados que son el lactato Ringer o el Plasma Light. Entonces, ¿cómo es el tratamiento con líquidos? Pues yo puedo usar salina al 0,9%. Algunas guías o artículos recomiendan al 0,5, pero al hacer este manejo con una solución medio isotónica, aumenta el riesgo de edema cerebral por la fisiopatología de los hidrosmoles en las neuronas. Y puedo usar lactato Ringer o Plasma Light que son balanceados. Entonces le calculo el mantenimiento que sería el holiday más el déficit y a esto le resto en los bolos y ese total que me dé lo paso en 48 horas. Eh, ya hablando, pues siempre había habido de los líquidos, hay como unas controversias de cuál es mejor usar, si solución salina o lacto Ringer o el Plasma Light. Esto se lo preguntaron estos autores que publicaron este artículo en 2026, donde hicieron pues un estudio en la India entre el 2020 y el 2021, donde evaluaron a los pacientes con acidosis diabética grave en dos grupos, el grupo que recibió solución salina y el grupo que recibió el lactato Ringer, donde el outcome primario fue evaluar cuál grupo resolvía más rápido la cetoacidosis usando estos líquidos y dejaron de usarlos cuando la glucometría bajó de 250, obteniendo los resultados de que el lactato Ringer resolvió más rápido la cetoacidosis diabética con 3,8 horas a comparación de la salina, y adicionalmente el rango de esto es de 30 minutos hasta 8 horas, con un índice HR de 1,39 y una P estadísticamente significativa menor al 0,06%, 0,06. Y la explicación fisiopatológica de esto es que el lactato obtiene un ion dicarbono que se va a metabolizar a bicarbonato y me disminuye la acidosis. Continuando con esa controversia de los líquidos, tenemos este artículo del 2024, donde los mismos autores se pusieron a revisar metaanálisis para evaluar cuál de los dos era mejor, encontrando metaanálisis como el de Yang y asociados que dicen que concluyen que el lactato Ringer es mejor y resuelve más rápido la cetosis casi en 3 horas, debido a que su pH es más cercano al del plasma humano, junto con el de los plasma light o soluciones balanceadas. Adicionalmente, ellos también se pusieron a estudiar esa controversia que existe del riesgo de hipercalemia y de aumento de los niveles de lactato usando solo reanimación con lactato Ringer, donde encontraron un metaanálisis como el de Guan y asociados que revela pues que el riesgo de producir hipercalemia, hiperlactatemia, reanimando con lactato Ringer es solo del 0,08%. Entonces el lactato Ringer pues, parece ser superior a la solución salina en el tiempo de resolución de la cetosis diabética. Sin embargo, pues en ambos estudios, los otros outcomes que encontramos es que dar una a la otra no aumenta el riesgo de edema cerebral y tampoco pues aumenta la incidencia de acidosis, de falla de reacción renal aguda prerenal o la disminuye. O sea, solo tiene la diferencia del tiempo de resolución. Aquí tenemos un tratamiento del manejo hídrico. Tenemos un paciente de 30 kilos con cetosis diabética grave. Yo le calculo el déficit, que es 10 cc por kilo, 100 cc por kilo, porque es grave, el 10%, me va a dar 3000. A este déficit le resto lo que le pasé en bolos, que si yo multiplico 30 por 20 me da 600, entonces me quedan 2400 cc. Y los voy a reponer en 48 horas, es decir, 50 cc por hora. Ahora le calculo el mantenimiento, que sería el holiday, que para un paciente de 30 kilos sería 70 cc hora. Y al final, pues sumo estos dos y los paso para ver cuánto le tengo que pasar por hora. Entonces, 50 de los déficits menos el bolo, más los 70 cc del holiday, me da 120 cc hora que voy a pasarle líquidos para que tienen el déficit y el mantenimiento del paciente. Que los puedo pasar en solución salina, lactato Ringer o Plasma Light, o la que tenga, esos tres. De tener en cuenta, nunca olvidarnos de los electrolitos, como es corregir el sodio, debo hacer la fórmula de corrección del sodio, y adicionalmente, pues, evaluar que si yo estoy haciendo un adecuado manejo, el sodio tiene que comenzar a regularse, a subir, y los niveles de glucosa bajar. Ya en la parte del potasio, yo debo tenerlo en cuenta en el momento de infundir la insulina. ¿Por qué? Porque si el potasio se puede presentar por hipercalemia o con hipopotasemia, y si yo le coloco la insulina me va a meter el potasio al espacio intracelular, causándome más hipocalemia y generándome un riesgo de arritmias. Entonces yo evalúo los niveles de potasio. Si está menor a 3,5, le coloco primero un bolo de potasio a 0,5 mili equivalentes por kilo hora, pasar una hora para que los niveles bajen a 3,5. Si el niveles están entre 3,5 y 5,5, yo puedo iniciar el goteo de insulina colocándole a los líquidos de mantenimiento de déficit potasio al 4%. Sin embargo, si el potasio está mayor a 5,5,
yo inicio el goteo de insulina sin potasio en esos líquidos de mantenimiento y déficit porque pues tengo riesgo de hipercalemia y pues yo debo hacer la monitoría adecuada para iniciarlo. Pero aquí la conclusión más importante es que si el potasio está menor de 3,5, primero lo repongo con bolos de potasio hasta que tenga niveles aptos para iniciar la insulina, porque si no, por la fisiopatología de que la insulina mete el potasio en el espacio intracelular, pues va a generar arritmias cardíacas. Y por eso estos pacientes siempre tienen que estar monitorizados porque la onda T y los segmentos ST me van a mostrar signos de hipopotasemia o de hipercalemia. Para los signos de hipopotasemia tenemos prolongación del PR, aplanamiento e inversión de la onda T, represión del ST, ondas U y prolongación del QT. Y para la hipercalemia tenemos ondas T picudas, simétrica, acortamiento del QT, que son los signos más importantes de hipercalemia y de arritmias. También tenemos, no podemos olvidarnos del fosfato, que también se puede perder por esa diuresis osmótica y bajarse. 50% de los pacientes que tienen cetosis diabética pueden tener hipofosfatemia. Y esta me puede generar síntomas como encefalopatía metabólica, crisis epilépticas, alteración de la contractilidad miocárdica, anemia hemolítica, ilios y disfunción miopática y radiomielitis que me da más lesión renal aguda. Y si esta está menor a 1, yo debería primero reponerla en una dosis de 30-50 miligramos por kilogramo día repartido cada 8 horas para después iniciar el goteo de insulina. Además debo monitorizar los otros electrolitos como el calcio y el magnesio que también se pueden perder por esa diuresis osmótica. Y si los tengo bajitos, pues el paciente no va a mejorar o va a generarme hipopotasemia refractarias. Ahora, después de yo haber asegurado el manejo hídrico adecuado, tener los electrolitos en valores adecuados para iniciar la insulina, después de una hora de haber pasado la fluidoterapia, yo inicio el goteo de insulina. ¿Y cómo lo inicio? Una dosis de 0,05 a 0,1 unidades kilogramo hora, que puede ser insulina regular, o también puedo usar de forma endovenosa la insulina a pidra. Y la preparación se hace diluyendo 50 unidades de insulina cristalina en 50 cc de salina para una proporción 1:1. Aquí tenemos un ejemplo que es paciente de 30 kilos, 30 por 0,1, 3 unidades hora, es decir, pasarle 3 cc hora de la mezcla. Debo tener en cuenta que algunos pacienticos son sensibles a la insulina, como los niños menores de 5 años y los que tienen estado hiperglicémico hipermolar sobre la PAO. En estos pacientes la dosis es de 0,05 unidades por kilogramo hora hasta 0,025 unidades kilogramo hora. Y siempre debo tener en cuenta que yo debo purgar la sonda por donde va a pasar la insulina con la misma preparación. ¿Por qué? Porque así yo bloqueo como el plástico de esto para que no solo pase solución salina, sino que pase insulina. O sea, siempre purgarla con insulina. No olvidando de la monitorización, si yo hago correctamente este goteo, tengo que tener un descenso del beta-hidroxibutirato de 0,5 milimoles por litro y de la glucometría 50 a 100 miligramos por decilitro por hora. Y adicionalmente, si yo veo que no me está mejorando, yo puedo subir la dosis hasta una dosis máxima de 0,2 unidades por kilogramo hora de insulina, si es que ya revisé todos los otros factores externos y es que no mejora el paciente. Adicionalmente, yo puedo tratar esta cetoacidosis diabética con manejo subcutáneo si no tengo disponible acceso venoso o no doy insulina cristalina o alguna insulina endovenosa para ponerle. Adicionalmente, que el paciente no tenga la circulación periférica comprometida y que no tenga un estado de conciencia alterado y pues no esté francamente deshidratado. La dosis es de 0,1 kilogramos cada 2 horas con insulina de larga duración como Lispro-Aspat o la Apidra o Glulicina. También puedo usar la misma insulina cristalina de forma subcutánea si no tengo acceso venoso, que la dosis es de 0,3 a 0,117 unidades por kilogramo cada 4 horas, y evaluando pues si no consigo las metas, disminuir la dosis 10% o aumentarla 20% cada 4 horas. Este manejo se recomienda más que todo en cetoacidosis leves o moderada, o en pacientes graves que no tengo acceso venoso. Ya después, pues, de yo he hecho un adecuado tratamiento de la fluidoterapia, haber iniciado el goteo de insulina adecuado, yo debo prevenir que el paciente no me haga hipoglicemia. ¿Y eso cómo lo prevengo? Cuando la glucometría baje menos de 250, debo iniciar manejo con líquidos destrozados por el sistema de la doble bolsa. Y lo máximo de líquidos destrozados que le puedo colocar por vena periférica es 12,5% de la concentración de la destroza, porque ya después causa flebitis. Entonces, ¿en qué consiste ese sistema de doble bolsa? Fue un sistema que se inventaron ya en los años 90 y 2000, que básicamente, ¿qué ocurría? Que al cambiar tanto, decían las enfermeras como que no, cambiar la infusión en la bolsa, cámbiela por otra, cámbiela por esta. Pasaba que había mucho efecto adverso y el paciente tenía hipoglicemias y además cerebral por esa cambiada de bolsa. Entonces, lo que dijeron fue, por un acceso venoso le pasamos la insulina y por el otro conectamos una llave de 2 vías que esté conectada a 2 bolsas, una bolsa con destrozados y una bolsa con no destrozados.
y dependiendo de la glucometría le va a pasar un porcentaje de una bolsa o de la otra al paciente. Entonces, si la glucometría está mayor de 300, le paso lo que le calculé que le va a pasar por hora el déficit y el mantenimiento por la bolsa sin destrozados. Pero si está entre 250 y 300, le paso 25% de la bolsa con destrozados y 75% de la bolsa por no destrozado. Si está entre 200 y 250, pues mitad y mitad de cada bolsa. Y si está entre 150 y 200, 75% de la bolsa por no de destrozados y 25% de la bolsa de los destrozados. Y si está menos de 150, le paso todo por la bolsita de los que tiene destrozos. Y yo como armo, pues esa bolsa, esas dos bolsas, pues la bolsa uno va a tener líquidos destrozados al 10% con Natrol a 38 cc para alcanzar la tonicidad adecuada o que sea isotónico, más 10 cc de Catrol, que es decir, que quiere decir que tiene potasio del 4%. Lo normal que ponemos en los líquidos de mantenimiento en general en un paciente es del 2%, pero por el riesgo de la hipocalemia por el goteo de insulina ponemos al 4%. Y la bolsa que tiene no destrozados, pues es salina o lactato Ringer, más 4 cc de Catrol, que es potasio, pues al 10%. Para entender esto mejor, pues acá tenemos un ejemplo. Este paciente, el mismo paciente anterior que le calculamos los líquidos, ahora tiene una glucometría de 110. Entonces, ¿cómo le paso pues los destrozados o los no destrozados? Después, por su vasito derecho, tiene su acceso venoso, le estoy pasando la insulina a 3 cc hora, es decir, 0,1 unidades kilogramo hora, como ya lo explicamos, y ya le calculamos que le había que pasarle de déficit de mantenimiento 120 cc hora por el otro acceso, pero tiene la glucometría en 210. Entonces yo me vuelvo al cuadrito y veo que ahí tocaría pasarle mitad y mitad de cada bolsa, es decir, de la bolsa uno que está así, de la bolsa sin destrozado, le paso la mitad, 50%, es decir, 60, la mitad de 120, y por la bolsa con destrozados, pues le paso la mitad, que sería de 120, que sería 60. Entonces 60 por una bolsita y 60 otra bolsita para el total de 120 cc. Eh, Después, pues, debo preguntarme que al yo iniciar todo este manejo correctamente, pues esa insulina me tiene que comenzar a demostrar que funciona, resolviéndome la producción de cuerpos cetónicos, estabilizándomelas, negativizándome el metabolismo de los cuerpos cetónicos, mejorándome la hipovolemia y corrigiéndome la hipertensión tisular, y adicionalmente, pues, tener en cuenta que me tiene que aumentar los niveles de bicarbonato. Siempre debo tener en cuenta que si he manejado a este paciente con solución salina solita me puede hacer acidosis hipersolímica, lo cual me puede retrasar que yo pase la insulina endovenosa a la subcutánea después de que tolere la oral, porque pienso que aún sigue aciótico, pero es generado por la salina. Esto no tiene que ser una contraindicación, pues, para hacer este cambio. Aquí tenemos que hacer un alto, que es el uso del bicarbonato, que es muy controversial. Las últimas guías recomiendan que solo se use en este escenario, cuando hay una hipercalemia que amenaza la vida con una acidosis severa mayor al 6.9 con compromiso a la controlabilidad cardíaca. Hay muchos intensivistas pues, antiguos o viejitos que les gusta usar en los líquidos de déficit de mantenimiento líquidos bicarbonatados. Sin embargo, esto no tiene evidencia y genera más daño porque me puede causar mayor riesgo de edema cerebral, casi el 25%, me produce una acidosis metabólica paradójica y me hace más riesgo de hipocalemia y arritmia. Entonces solo lo uso en este escenario o en otros escenarios. También después de que yo haya hecho un correcto manejo, pues del manejo hídrico, de la insulina, de controlar los desencadenantes, yo debo pensar, y el paciente no mejora, ¿será que hay una infección que no trata adecuadamente? Preparé correctamente la mezcla, recordar que la insulina se quiere cambiar cada 4 horas la bolsita, purgué con insulina al sistema, revisé que no esté vencida esa insulina o está mala. Todas esas cositas debo pensarlas antes de subir la dosis de insulina si el paciente no me ha mejorado. Después de que el paciente me haya resuelto la cetoacidosis, y yo como sé que la resolvió cuando tiene una anión GAN normal, carbonato mayor de 18 y un pH mayor de 7.3 y que está consciente y ya tolerable oral, yo debo pasarle de insulina endovenosa a la subcutánea. ¿Y yo cómo lo hago? Le coloco su insulina basal normalita, que puede ser la Gavagina o la Temir, y sí o sí, 30 minutos antes o 15 minutos antes le coloco su insulina de rápida acción, que puede ser Lis, Proaspar o Apidra, o si es la cristalina, 30 minutos antes, después que coma, y pues ahí quito el goteo de insulina endovenosa. Adicionalmente, pues yo como calculo cuánto de subcutánea le toca al paciente, pues lo calculo con esta fórmula, 0.5 unidades por kilogramo día. Si es un niño preadolescente, adolescente,
ese total que me dé lo reparto entre 60% de insulina de acción larga y 40% de insulina de acción prepardial, es decir, lo divido entre las tres comidas. Si es un niño prepuberal o preadolescente, ese total que me dé la fórmula lo divido entre el 50 de la mitad en larga acción y la mitad en preprandiales y lo divido en las tres comidas. Importante que a todos sus pacientes, cuando le inician el manejo con la subcutánea, yo debo hacerle su factor de corrección, que básicamente que el factor de corrección es cuántas miligramos por decilitro de glucometría me baja con una unidad de insulina para ese paciente. Y la fórmula es 1700 dividido las unidades de insulina totales al día. Y eso es lo que yo debo calcular al paciente, pues para que las auxiliares, si la glucometría está fuera de mi glucosa objetivo, que es 140 en hospitalizados, pues debo adicionarle a la larga acción para corregir. Después, pues no olvidarnos que siempre tenemos que tener un monitoreo estricto con esos pacientes, sin olvidar la evaluación neurológica, cantidad de líquidos administrados eliminados, diuresis cada hora, y paraclínicamente cada 2 a 4 horas con electrolitos completos, función renal, gases venosos, glucosa y beta-hidroxibutirato sérico, que es el que disminuye los cuerpos tónicos más rápidamente, mientras que el acetoacetato se demora más y la acetona más. Posteriormente, ya pues, de tratar la cetoacidosis per se, yo iba a preguntarme, ¿será que el paciente puede tener alguna complicación? ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones? Injuria cerebral, sé que me puede generar secuelas neurológicas severas y una lesión renal aguda perrenal en el 50% de los casos que se produce por depresión de volumen y acidosis. También puedo tener complicaciones como el desequilibrio hidroelectrolítico que debo reponer, mucormicosis cerebral o pulmonar y muchas trombosis por el estado trombótico de este paciente. Yo no debería poner el catéter venoso central a este paciente por esa razón, pero si lo pongo, debo darle manejo con enoxaparina profiláctica 1 miligramo por kilogramo día cada 24 horas. También puedo hacer complicaciones como edema pulmonar por el manejo hídrico agresivo o neumonías por aspiraciones o arritmias, neumotoras, neumomediastina, enfisema subcutáneo, radioanálisis, falla renal y pancreatitis aguda. No olvidarme pues de la complicación que genera más mortalidad en esos pacientes, que es el edema cerebral, con una mortalidad del 25% y una incidencia del 0,5 al 0,9%, aunque ya se hizo un estudio donde a todos los pacientes que llegaron con esto, sea leve, moderada o severa, se le hizo una resonancia magnética cerebral y todos tenían signos de edema cerebral, sin embargo no todos son sintomáticos. Entonces yo como sospecho que el paciente puede tener esto. Primero, tener en cuenta los factores de riesgo para tenerla, que puede ser para menores de 5 años, pH menor de 7,1, PC2 menor de 21 y un boom mayor a 20. Y generalmente se presenta la clínica de esto 12 horas después del tratamiento. Y por un manejo hídrico adecuado, y si el paciente lo están usando líquidos bicarbonatados, más riesgo de edema cerebral tiene. Y adicionalmente yo debo revisar si el paciente cumple criterios para edema cerebral, que si tiene un criterio diagnóstico debería tratarlo, que cuáles son los diagnósticos. Respuesta normal al estímulo verbal, motor o dolor, postura de corticación o de cerebración, para ver si tenemos los canales oculares, patrón respiratorio normal, o si tenemos criterios mayores, también hago el diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios mayores? Alteración del estado mental, confusión, fluctuación del estado de conciencia, desaceleración de la frecuencia cardíaca, incontinencia inapropiada para la edad, y si tengo un criterio mayor y dos menores. ¿Cuáles son los menores? Hago el diagnóstico. MSI, cefalea, letargia, presión arterial mayor a 90 y una edad menor de 5 años. Con cualquiera de estas condiciones, yo hago el diagnóstico y apenas detecte el edema cerebral, debo tratarlo. ¿Cómo lo tratamos? Lo tratamos con, primero, manteniendo la presión arterial normal, teniendo las 5 Ns, que son la normovolemia, normotensión, normonatremia, normocapnia y normoxemia. Evitar el manejo hídrico en exceso que me puede generar más edema cerebral y evitar manejo con líquidos bicarbonatados. Y lo trato con manitoda 0,5 a 1 gramo por kilogramo en 10 o 15 minutos, solución salina hipertónica, que la dosis de 5 cc por kilo en 10 a 15 minutos. Y lo que hago aquí para hacer esa hipertónica es coger 410 cc de solución salina del 0,9% más 90 cc de natrol. Y debo considerar hacer neuroimagen si sospecho que el paciente, además del edema cerebral, tiene una causa neuroquirúrgica necesaria para intervenir al neurocirujano. Por ejemplo, pues tiene el edema cerebral, pero se focalizó, pues, digamos, un TAC porque salió una hemorragia o hizo un trombo o una resonancia que necesita que le hagan cirugía. O no, solamente hizo el edema cerebral y tiene una masa ahí en el cráneo, pues hay que hacerle pronto un examen para ver que hay que sacarle esa masa. O sea, pero no necesito TAC para hacer el diagnóstico de edema cerebral. Si yo lo sospecho clínicamente con los criterios, lo puedo tratar. Y ya pues para finalizar,
tenemos la propuesta del algoritmo diagnóstico del nuevo algoritmo pues, para el tratamiento del paciente con cetosis diabética del Hospital Universitario del Valle. Entonces, inicialmente, pues yo tengo un paciente con diagnóstico de cetosis diabética. ¿Cómo el diagnóstico? Con los criterios bioquímicos más las manifestaciones clínicas, que serían tener hiperglucemia mayor a 200, acidosis y un pH, acidosis que quiere decir un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 18, acidosis metabólica, y cetosis positiva, que es beta-hidroxibutyrato en sangre mayor a 3 o cetonuria 2 o mayor o igual a 2 cruces en en la tira de orina. Después clasifico la severidad porque es la que me va a ayudar a ver cuánto déficit hídrico debe reponer el paciente. Entonces clasifico la severidad en leve, con un pH menor de 7.3 y bicarbonato menor de 18, moderada, si es menor a 7.2 el pH y bicarbonato menor a 10, severa o grave si es menor el pH 7.1 y bicarbonato menor a 5. Después de hacer esto, realizo a todos los pacientes que ingresan al ABCD primario y busco el factor desencadenante para tratarlo y le coloco el antibiótico si es necesario o lo que esté pasando lo soluciono. El ABCD primario consiste en evaluar la vía aérea, la ventilación, la circulación, el estado neurológico y la exposición del paciente. Después tomo los paraclínicos mandatorios, que cuáles son: glucosa central, gases venosos, cuerpos cetónicos, electrolitos, función renal y un electrocardiograma para evaluar las arritmias cardíacas por los electrolitos, más que todo los niveles de potasio. Y considero tomar otros exámenes según la sospecha clínica. Por ejemplo, yo sospecho que tiene una infección genital, pues le pido un frotis de vaginal. Si sospecho que tiene una apendicitis que le desencadena la cetosis, pues le pido su ecografía o tag de abdomen, entre otros. Y sí o sí le digo a las jefes que le coloquen dos accesos venosos periféricos por venas de buen calibre, que generalmente es la vena cubital. Por un acceso le va a pasar la insulina y por el otro los líquidos de déficit de mantenimiento con el sistema de doble bolsa que tienen los destrozados y los no destrozados. Después hago el manejo hídrico, que básicamente es calcular el déficit, aquí tenemos la tablita: si es leve, 10 cc por kilo; si es moderado, 70 cc por kilo; si es grave, 100 cc por kilo. Y a eso más el holiday del paciente, menos los bolos y lo paso durante 48 horas. Y si es necesario, le doy bolos de reanimación al paciente, que los vamos a dar con lactato Ringer, 10 a 20 cc por kilo, máximo un litro, pasar en 20 a 30 minutos. Posteriormente, una hora después de iniciar el manejo hídrico, yo evalúo iniciar el goteo de insulina previamente evaluando los niveles de potasio. Si el potasio está menor de 3.5, primero le paso un bolo de 0.5 milicalentos por kilo en una hora al paciente y evalúo si los nuevos niveles de potasio están mayores a 3.5 y a 5.5, inicio la insulina con potasio en los líquidos de déficit de mantenimiento al 4%, es decir, 10 cc de natrol. Y si el potasio está menor a 5.5, inicio la insulina sin líquidos endovenosos, sin potasio, no líquidos endovenosos, porque puede ser más riesgo de hipercalemia. ¿Y cómo hago pues la insulina? Pues si el paciente tiene cetoacidosis grave o moderada, le doy endovenosa, que la preparación es 50 cc de insulina en 50 cc de salina, para una proporción 1:1, y la dosis es 0.1 unidades kilogramo hora. O si la cetoacidosis diabética leve, le doy manejo con insulina subcutánea cada 2 horas, priorizando pues el manejo previo hídrico que debemos hacer. Ya si el paciente ya después de hacer esto, pues comenzó a monitorizar al paciente y le hago glucometría cada hora, examen físico cada hora, GLaDO cada hora y paraclínicamente cada 2 horas con los exámenes que son gases venosos, función renal, electrolitos y cuerpos cetónicos. Y siempre en esta monitorización debo detectar las complicaciones, como por ejemplo si es el edema cerebral, pues debo tratarlo. Y después, si la glucosa en esa monitorización me baja a menos de 250, yo le inicio los líquidos endovenosos destrozados y ajusto la proporción del volumen de cada bolsa según la tablita del Texas Children's Hospital, que es la que les presenté en diapositivas anteriores. Entonces, con respecto al nivel de glucometría, yo veo cuánto de cada bolsita le paso por el sistema de doble bolsa, como vemos en la tablita. Esto es por el acceso venoso número 2. Después yo continúo este manejo hasta la resolución de la cetoacidosis, y yo como sé que está resuelta: anión gas normal, bicarbonato mayor a 18, pH mayor a 7.3 y un adecuado estado de conciencia y una adecuada tolerancia a la vía oral. Y pues si ya tengo todo esto arreglado y corregido, inicio la transición de la insulina endovenosa al uso de las subcutáneas, como ya expliqué previamente. No olvidarnos siempre, además de dar el manejo pues con la insulina, los líquidos, los electrolitos, entre otras cosas, de que estos pacientes yo debo hacerle prevención como adecuado clínico y adecuado médico en Colombia, que somos un país que recomienda la atención primaria de salud en su resolución 36280.
Entonces yo debo tener en cuenta, el paciente no se hizo la cetoacidosis porque nadie en la casa le pone cuidado, pues entonces hay que dar educación. O no es a poner las insulinas, debo dar la educación al paciente. O está deprimido y triste o hay una infección familiar, debo hacer intervenir todas estas cositas. Yo siempre tengo que tener en cuenta la factor biopsicosocial y la educación como el clínico antes de que sea un paciente pues, con diabetes. Si no, va a volver con cetoacidosis diabética o otra crisis. Y ya en todos los mensajes finales para llevar a la casa tenemos que siempre debo considerar la glucometría como un signo vital y siempre tomarla ante todo dolor abdominal, buscar siempre el factor desencadenante y tratarlo. Un médico en la atención primaria puede iniciar el manejo inicial pues hídrico y en algunos casos puede dar el manejo con insulina subcutánea si el paciente está neurológicamente consciente, sin emesis y sin inestabilidad hemodinámica. Debo manejar siempre los tiempos en la hidratación porque si la manejo muy rápido o le coloco cosas que no debo colocarles hipotónicas o carbonatadas, pues hago edema cerebral. Cuidado con el potasio, siempre monitorizar el EKG y los niveles adecuados pues, para iniciar el goteo de insulina para que no se me haya parado el potasio o no me haga hipercalemia. Y siempre recordar la adecuada preparación de la insulina, que es purgar el sistema con insulina, no suspenderla y siempre cambiar la bolsa cada 4 horas. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Luis Felipe Lemos y espero les haya gustado esta revisión.